Buenas noches. Hoy se conoció que hay una tercera vacuna del laboratorio Moderna de Estados Unidos con cerca del 95% de efectividad, vacuna contra el COVID-19, contra el coronavirus. Esto provocó un alza en todas las bolsas del mundo, incluida la Argentina, una gran expectativa económica. Ese es el mundo de la economía, pero vamos a hablar del mundo de la ciencia, porque también eso es importante. Y están conmigo Adolfo Rubinstein, que es sanitarista, ministro de Salud de la Nación, y el doctor Martín Strejewski, que es infectólogo del CEMIC. Lo primero que quiero preguntarles es si esta información que provocó tanto entusiasmo en las bolsas del mundo es trasladable a la ciencia, es decir, a la medicina. Sí, el estudio, digamos, los resultados que hemos tenido en las últimas 2 semanas, desde el estudio, el análisis interino que hizo Pfizer, luego el de la vacuna rusa, la Sputnik 5 y ahora Moderna, son análisis interinos. ¿Esto qué quiere decir? Son análisis intermedios, no son resultados finales. En general se programan cuando se empiece el ensayo clínico y se dice, bueno, cuando lleguemos, como en el caso de Pfizer, a 90 casos, 95 en el caso de Moderna, o 20 en el caso, entiendo yo, de la vacuna rusa, vamos a hacer un corte y analizar los resultados. No son datos concluyentes, porque si bien se habla de, en el caso de Moderna, de casi 95%, el rango de dispersión, la variabilidad de esos valores es enorme. Podría ser tan alto como 99% o tan bajo como 50%. Con lo cual hay que esperar más lo que se llaman eventos. Esto es, el evento primario de todos estos estudios son los casos de COVID. Entonces hay que esperar más casos de COVID, porque todavía el número de casos es muy bajo. Dentro de los que están vacunados con esta vacuna. Claro, en el ensayo clínico se aleatoriza, o sea, por azar, unos reciben vacuna, otros reciben una sustancia inerte que se llama placebo, se hace un seguimiento y van apareciendo los casos. Cuando se reportan, como hoy, 95 casos que ya se había programado hacer un corte a esta altura, se ve, digamos, cómo fueron asignados esos casos por un comité independiente que no conoce o sea, ni los investigadores, ni los pacientes, o sea, los voluntarios sanos, ni siquiera los que analizan los datos conocen la asignación de los pacientes al grupo placebo, a la vacuna. Pero este comité independiente sí lo puede conocer, se abre el ciego y ven esos 95 casos de quién fueron, si de los que recibieron el placebo o recibieron la vacuna. En los 3 casos, lo que se ha visto de las 3 vacunas es que más del 90% de los que habían tenido COVID eran del grupo placebo, con lo cual se habla de una eficacia que supera el 90%. Doctor Strejewski, en tiempos, hablemos de tiempo, porque acá también veo que hay en la sociedad una ansiedad por encontrar cuanto antes la vacuna. Y hay otra ansiedad, que esto es una pregunta, bueno, lo voy a hacer a los dos, porque yo veo que el gobierno argentino está respaldado o esperando la vacuna, sobre todo para el otoño-invierno nuestro, donde puede venir una segunda ola, como vino en Europa, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos para usted? Bueno, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Adolfo, la verdad que es exactamente así en cuanto a los trials. En cuanto a los tiempos, estamos viviendo una época que es única en la historia de la ciencia por la rapidez del desarrollo de vacunas. Pensemos que este virus se describe en diciembre del año pasado y hoy en día hay 54 vacunas que están siendo testeadas en seres humanos, de las cuales creo que más de 12 ya están en fase 3. Que es la última fase. Es la última fase para probar tanto la seguridad de la vacuna como la eficacia, que es lo que estaba hablando el doctor Rubinstein antes. Entonces, los tiempos de las vacunas han sido de muchos años, siempre han sido de muchos años, porque requiere un gran número de población testeada, requiere mucho tiempo de producción, requiere logística y requiere una serie de niveles regulatorios que se han pasado todos a tiempo récord, porque ha habido revisiones expeditivas de organismos regulatorios como la FDA o las agencias europeas, agencias de otros países seguramente también. Es muy difícil, creo que haya una vacuna disponible para uso masivo a fin de año, que lo veo como muy improbable realmente. El gobierno dijo que podía estar en diciembre.
Parece difícil por la logística que implica la producción en escala masiva de una vacuna, si bien a medida que están investigando ya están desarrollando producción y logística. O sea que estamos viendo un momento único. Las vacunas han tardado siempre muchos años. Siempre han tardado muchos años porque necesitan un gran número de gente testeada, porque necesitan probar realmente, primero que son seguras y segundo que la gente que se la da tiene menos la enfermedad que aquella que no se la da. Y para eso hace falta un número muy grande de gente, que por eso son estudios de 40.000 pacientes, 30.000 pacientes, pero hacen falta más datos de seguridad y de eficacia. Antes de que se terminen los trials de fase 3, probablemente ya haya algunas que con estas novedades, que son todas alentadoras, ya estén en desarrollo y en producción. Ahora, sin embargo, yo quiero hacer un llamado de caución, que es, todavía no están terminados los estudios. ¿Está bien? Yo no celebraría antes de ganar la carrera. Uno gana la carrera cuando muestra que esto es seguro y que es efectivo. Eso todavía no está mostrado. Hay sugerencias o análisis interinos, como dijo Adolfo, que muestran que vamos por el buen camino y por suerte más de una vacuna, porque una sola vacuna no podría abastecer al mundo. Ahí vamos a la pregunta de cómo está el país frente al otoño-invierno, frente a marzo-abril, porque digamos, el otoño-invierno en Europa está provocando estragos, sin vacuna. No, en realidad, digamos, hay evidentemente muchísima ansiedad por tener buenas noticias rápido. Y yo creo que esa es la principal razón por la cual, de algún modo, se han hecho anuncios de que va a haber una vacunación, un inicio de vacunación masiva en diciembre, lo cual coincido con Javier que no lo veo posible. No lo veo posible en primer lugar porque no están finalizados los ensayos clínicos. Más allá de que se haga una aprobación de emergencia por algunas agencias regulatorias, sobre todo la FDA en Estados Unidos, que se va a someter a una aprobación de emergencia Pfizer y Moderna en las próximas semanas, entiendo yo, esto no va a ser posible de hacerlo antes de que se consigan más datos. De hecho, la vacuna de Pfizer, por ejemplo, está pensado que van a haber datos concluyentes cuando se lleguen a los 109, creo que eran 170 o 160 y pico de eventos, cuando solo hay 90 o 94. Entonces, casi el doble. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesita más tiempo. Y esto es importante. Por eso yo estoy muy preocupado con dos cosas. Uno es esta carrera comercial, política, geopolítica que se ha producido, digamos, donde no es casual que en el lapso de 10 días se conozcan los resultados preliminares de 3. Esto no es así, no es una casualidad. Además fue una por semana. No es una coincidencia. Esto responde a objetivos geopolíticos y comerciales. Más allá de que la vacuna sea efectiva, digamos, y que uno demuestre eficacia, y eso es muy esperanzador. Pero la realidad es que coincido que hay que tener muchísimo más cautela con estos resultados y hay que esperar, además hay que esperar las publicaciones científicas, porque en realidad lo que hemos tenido son anuncios de prensa. Esto no es serio. Entonces, creo que hay que bajar un poco, hay que bajar un par de cambios y creo que hay que ser mucho más cauteloso, no usar políticamente esto, y prepararnos para que, ojalá, me encantaría que pudiese, que las vacunas demostraran seguridad y eficacia, digamos, rápidamente, que se pueda desarrollar un programa de vacunación masiva con una logística que es muy compleja y centenares de razones, sobre todo en tan poco tiempo, pero ojalá se pudiera hacer. Pero la verdad que soy un poco escéptico respecto a que esto pueda empezar en los próximos 2 o 3 meses. Entonces, lo que tenemos que promover y enfatizar son, digamos, las medidas que ya se sabe que funcionan. Como por ejemplo, el uso del barbijo o tapabocas, que claramente ha demostrado, digamos, una enorme efectividad, y además cada vez hay más evidencia que es casi similar a, si quiere, a las vacunas, en cuanto a que aparentemente lo que se está viendo y la evidencia se está acumulando, que reduce no solamente, digamos, la posibilidad, la probabilidad de que una persona se infecte, sino que si se infecta tiene formas más leves, asintomáticas.
como en general las vacunas, que las vacunas o previenen la enfermedad o reducen las complicaciones o las enfermedades. Ahora, yo vi una declaración suya que dice los buenos tapabocas. ¿Cuáles son los buenos tapabocas? Porque veo gente que se pone un pañuelo. Bueno, ahí tiene que estar tricapa acá. Supongo que Javier lo puede explicar mejor que yo. Tiene que estar tricapa, tiene que tapar, por supuesto, no solamente el mentón y la boca, sino también la nariz. No sé si querés. Sí, los tapabocas caseros no tienen la misma eficacia que un barbijo quirúrgico, ¿no? Que es un barbijo de 3 capas. Que se compra en farmacia. Claro. Sobre todo que se recomienda tapabocas caseros porque no se puede proveer a toda la población de barbijos quirúrgicos cuando los insumos son esenciales en un momento de pandemia. Así que yo creo que independientemente de la conformación textil del tapabocas, lo que tiene que hacer la gente es ponérselo bien, porque uno ve a la gente con tapabocas y la nariz afuera en todos lados. Entonces, eso no sirve. Y lo otro es la distancia social, ¿no? Exacto. Mantener la distancia en la medida de lo posible, usar los espacios abiertos, porque lo otro que me parece importante, volviendo al punto que decía Adolfo, es que estas vacunas nuevas son plataformas que no se usaron en forma masiva. O sea, nosotros usamos vacunas con virus inactivados, vacunas recombinantes, de proteínas recombinantes, sí, pero estas vacunas vectoriales, la gripe, un virus que lleva la información de otro, era experimental en grupos muy cerrados, grupos militares. No se hizo nunca masivamente. Por ejemplo, las vacunas de adenovirus, ¿no? Como la de Oxford, la Chadox. Las vacunas con RNA es una plataforma nueva que no conocemos, ¿no? Que es dar la información a la célula del cuerpo para que produzca las proteínas y eso genera... Pero antes lo hacía un virus, llevaba esa información. Ni siquiera son procesos biológicos, son procesos bioquímicos. En todo caso, es una partícula, digamos, una nanopartícula que recubierta, digamos, que tiene adentro un pedacito de RNA, de ARN. Por eso también vamos a tener que ver, después de que la gente se empiece a vacunar y ojalá empiece a pasar lo antes posible, vamos a tener que seguir muy de cerca a la gente que se vacuna. Vamos a tener que hacer una farmacovigilancia muy celosa realmente para ver cómo le va a la gente en el curso del tiempo con las vacunas, ¿no? Yo soy súper positivo con las vacunas. Sí, no. Pero digo que tenemos que tener los ojos abiertos porque son plataformas nuevas. Yo creo que van a ser exitosas, tengo mucha fe, soy una persona que trato de ser positiva, pero la ciencia no es una cuestión de fe, es una cuestión fáctica, ¿no? Así que... otra pregunta que les... Y hay un punto por ahí que quisiera agregar, que es esta carrera que se está realizando, obviamente este uso político que hay, no solamente aquí, en muchos otros lugares también, lo que generan es sospechas y suspicacias de la gente, sobre todo en la Argentina, que está, digamos que en general ha tenido una confianza y una credibilidad respecto a las vacunas altísima, de los países, digamos, más altos en la región, que sin embargo se puede erosionar, digamos, con este tipo de situaciones donde aparecen dudas, y esto a qué responderá, sospechas, etcétera. Sí, de hecho hay un porcentaje grande de la sociedad que hay encuestas que lo están viendo, exactamente. No se quiere vacunar. Con ninguna vacuna. Ahora, hay una especial sospecha con la vacuna rusa, esto es cierto. No sé si porque es un país tan hermético, tan poco transparente, pero probablemente además, porque además ya se han firmado convenios, es probable que sea la primera en llegar. Esa es una pregunta, si la vacuna rusa merece confianza. Hay un dato que a mí me llamó la atención, que Israel compró vacuna. Israel es un país serio, es un país que no hace experimentos con sus ciudadanos. Y lo otro que tiene que ver con la vacuna rusa es si estas dosis que se compraron, que creo que fueron 15 millones, una cosa así, son 15 millones de vacuna o 15 millones de dosis. Se necesita dos dosis. Entiendo que se están hablando de dosis, pero no sé si se compraron. Entiendo que por ahora no se compró nada. Yo creo que es una intención, ¿no? Lo que se hace es una intención a riesgo, ¿no? Si la vacuna no funciona. Sí hay un acuerdo, creo, con AstraZeneca de compra, que no sé si ya se sustanció. Entiendo que tampoco, que está bastante más avanzado. Entiendo que con sí, pero ellos firmaron para el primer semestre del año. Claro, exactamente, no para ahora. Entiendo que no. Yo no tengo ninguna razón para sospechar más o menos de ninguna de las vacunas. Digamos, la ciencia rusa es una ciencia bastante conocida. El Instituto Gamaleya es un instituto conocido. Ha desarrollado otras vacunas para el ébola, entiendo que entre otras.
Yo no creo que haya ninguna razón para sospechar, excepto que ha habido un uso político por parte del gobierno ruso muy ostensible. Y eso es lo que en general a uno le despierta cierta, digamos, suplicacia. No porque sea poco serio, sino porque ha sido usado políticamente y coincido con Javier, la ciencia no puede ser utilizada de esta manera. No es bueno para la credibilidad del público en general. Y para dar un ejemplo, Sabin, cuando se licencia la vacuna de Salk en Estados Unidos, que creo que fue en el 55, Sabin estaba desarrollando una vacuna atenuada. En Estados Unidos nadie quería pagar una investigación tan grande como para desarrollar esa vacuna, y termina haciéndola en Rusia la investigación. Pero ya que hablan de eso, hay diferencias abismales en materia de precio. La de Moderna se habló de entre 30 y 40 dólares. La de AstraZeneca, que es la que se va a fabricar acá, se habla de entre 3 y 4 dólares, un 10% de lo que se está hablando de dólares. ¿Por qué es eso? La verdad, yo no sé. La de AstraZeneca, en realidad hay un compromiso, por lo menos no sé por cuánto tiempo en esta primera etapa, mientras dure la pandemia, de fabricar o producir casi al costo. Entiendo que hay algo de eso. No sé, o sea, sé que lo han hecho explícito desde AstraZeneca y con la Universidad de Oxford. No sé en el caso del resto. El resto es cierto que el caso de la vacuna rusa creo que estaban 18, 20 dólares. Sí, no sé cuál va a ser el precio final y qué lo va a determinar, ¿no? Creo que Estados Unidos, para las vacunas como Moderna, si no me equivoco, ha invertido por distintos programas mucho dinero en el desarrollo y en la promesa de compra, digamos. Bueno, yo te puedo dar X cantidad, no sé, 1.500 millones de dólares, pero me garantizás 100 millones de dosis, por ejemplo. Entonces eso distorsiona un poco el precio, porque ya supongo que el business del desarrollo de la vacuna es distinto, ¿no? Pero la verdad que no sé cuál va a ser el precio final y qué va a determinar el precio final, si va a haber esta cosa de pro-humanitaria, decir, bueno, en realidad vamos a disminuir el revenue y la rentabilidad de nuestra vacuna o el profit que vamos a tener en función de hacerle un bien mayor. Y la verdad que eso ya... No, en este sentido el proyecto de OMS, que es el COVAX, que ha hecho una suerte de... La Asociación Mundial de la Salud. La Asociación Mundial de la Salud, junto con dos ONGs muy grandes que son CEPI y Gavi, que se dedican a la producción y acceso a las vacunas. En realidad han hecho un convenio con muchísimos países para lograr negociar con muchos laboratorios, farmacéuticas, y tener un pool de vacunas que les permita, sobre todo, negociar precios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? En Argentina, por ejemplo, nosotros compramos el 80% de las vacunas vía fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que compra por cuenta y orden de los países y, por supuesto, consigue precios sensiblemente menores. Y esto es un poco... Pero esa es la iniciativa COVAX, que no fue apoyada por Estados Unidos. Por ahí ahora las cosas cambian con Biden, pero hasta ahora no había sido apoyado. Déjeme preguntarle algo más local y concreto. El tema de los niños. ¿Es necesario que los niños sigan sin ir a la escuela? Digo, está ya terminando este periodo lectivo, pero la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo que en marzo podían no empezar las clases. No, yo creo que no existe ya a esta altura ninguna justificación epidemiológica, ni sanitaria, ni de ningún tipo para seguir con las escuelas cerradas. Sobre todo cuando hay hay evidencia científica, evidencia empírica, experiencia de muchos países donde han, con protocolos adecuados, obviamente en el contexto de la situación de la pandemia en cada lugar, digamos, que tienen que ver con protocolos a la entrada, a la salida, el número de alumnos en las clases, las burbujas, los test, la ventilación, en fin. Muchísimos dispositivos que ya han tenido éxito. De hecho, ha habido muy pocos brotes. Muy pocos. Aún en Europa ahora, con lo que es la segunda ola, no se han cerrado prácticamente, excepto por muy corto tiempo, creo que Alemania y Bélgica, en ningún otro país. Y obviamente la proporción de escuelas que han tenido que cerrar por brotes ha sido muy baja. Entonces, después de 8 meses, cuando la epidemia acá ya claramente ha modificado su pendiente y está a la baja en el país, ni que hablar en el AMBA, donde ya esto se está acentuando, afortunadamente, pero en el resto del país también. Probablemente ya en las próximas semanas estemos viendo una caída importante de los casos.
No tiene ninguna justificación que, como sacó CIPEC, solamente el 1% de los chicos en este momento han tenido contacto con la escuela en la Argentina. Es una locura lo que está pasando. Y es algo realmente inadmisible. Yo creo que hay que volver a la normalidad. Voy en la línea de Adolfo. Me parece que ya tenemos evidencia suficiente para saber cómo se contagian los chicos, que la tasa de contagio en los niños es baja, que la enfermedad grave en los niños realmente tiene proporciones muy, muy pequeñas. Y el impacto de desocializar a los niños no es menor, porque yo creo que eso es un impacto grande que tiene, porque el ser humano de por sí es un ser sociable. En otras pandemias, o no en otras pandemias, pero en otras epidemias, cuando se midió los efectos del aislamiento en las personas, las consecuencias son muy grandes, ¿no? Porque las personas después tienden a faltar al trabajo, tienen fobia, tienen depresión, tienen ansiedad, tienen trastornos adaptativos, en fin. Y eso, un adulto puede tener mecanismos para poder equiparar estas pérdidas o estas desocializaciones, ¿no? Pero los chicos no los tienen. Y pueden perder inmunidad. Es muy también, importante, ¿no?, volver a pensar en esta vuelta a la normalidad, como estamos hablando, ¿no? Con protocolos, con cuidado. Claro. Si es necesario cerrar, se cierra por periodos cortos. Claro. Esto no quiere decir que todo el mundo hace una vida normal mañana, pero quiere decir que tenemos que pensar cómo volver a la normalidad, porque las consecuencias fuera de lo que es la salud directa, porque tiene consecuencias indirectas el COVID, en otras enfermedades también, tiene que ver con muchas otras cosas más allá de la enfermedad en sí, ¿no? Y parte de eso es la educación de los chicos, la sociabilización de los chicos y su educación, que hay que continuarla, ¿no? Y ahora con los dos, ¿eh? Muchas gracias. Después de la pausa, Mario Negri. Auspicio.